En marzo de 2021, Shimano celebra su primer centenario y para ello han creado una página web muy interesante, muy chula, con vídeos con la evolución de sus productos a lo largo de la historia. Yo en este pequeño vídeo os voy a hacer un resumen de la empresa Shimano, la voy a meter en contexto con lo que es la evolución de la bicicleta en estos últimos años y también lo voy a comparar con una pequeña empresa española que nació al mismo tiempo que Shimano para que veamos el paralelismo entre las dos. Simplemente voy a comparar esta empresa con otra por la filosofía intrínseca que tienen las dos empresas y no por el volumen de negocio que tiene cada una de ellas, que evidentemente una es muy grande y la otra es muy pequeñita. Pero en concepto las dos se movían por un estilo, con lo cual me parece interesante poder compararlas y poder verlo. Vamos allá. También quería aprovechar este centenario de Shimano para empezar una serie de vídeos hablando de la historia del ciclismo, tanto de cómo ha ido evolucionando la bicicleta en todos estos años, así como todo el mundo así como todo lo que rodea al mundo del ciclismo, viéndolo en una visión un poquito más personal, más mía, más alocada, un poco radon, y también pues contar un poco la historia de las marcas, cómo han evolucionado los componentes, la rueda, los desviadores, así como los componentes modernos que están saliendo y algo de mecánica, avanzar un poco no solo con lo que son rutas, sino meter un contenido un poquito más variado en el blog. Hoy lo vamos a dedicar a Shimano y a celebrar con ellos sus 100 primeros años. Espero que os guste. Para ponernos un poco en situación histórica del comienzo de Shimano, vamos a repasar rápidamente la historia de la bicicleta. Esto comienza en el siglo XV, cuando la imaginó Leonardo da Vinci, pero su idea tan solo se quedó en esquemas. En 1790, un francés, Comte de Silvac, añade dos ruedas a un bastidor de madera que solo puede impulsarse hacia adelante por los pies. Esto fue considerado como la primera bicicleta de la historia y se la denominó celerífero. En 1839 se van incorporando más componentes, se le añaden los pedales y se le añaden las bielas gracias a Kirkpatrick Macmillan, un escocés muy majo que se le ocurrió poner unos ejes de los pedales a la rueda trasera para impulsarse y no tener que ir dando zancadas como los picapiedra con la bicicleta. Unos años más tarde, en 1842, Pierre Michaux, un herrero francés, piensa que la idea está bien, pero que la rueda trasera que no, que tiene que ir en la rueda delantera. Y 19 años después, y ya con la ayuda de su hijo, en 1861, fabrican la primera bicicleta moderna con un cuadro de hierro, con pedales y la rueda delantera más grande. En 1875 se inventan los radios y en 1885 el suizo Renault pone algo de cordura a todo este desarrollo de la bicicleta e inventa la cadena, pone los pedales en el centro y la tracción pasa de nuevo a la rueda trasera. Aparecen en escena los platos dentados y se le empieza a llamar la bicicleta segura. En 1890, por fin las ruedas se igualan, ya que antes era una rueda delantera más grande y la pequeña más pequeña. Dunlop inventa los neumáticos y ya tenemos lista esta máquina endiablada que tanto nos hace disfrutar a nosotros. Tan solo faltarían 5 años para que un pequeño nipón viese la luz del día y habría que esperar otros 26 años más para que se le decidiese formar una empresa que hoy en día llamamos Shimano. La historia de Shimano la comenzamos en 1921 cuando Sosaburo Shimano crea Shimano Iron Works en la ciudad de Sakai. La ciudad de Sakai es una ciudad famosa, ahora una ciudad famosa por el mundo de la metalurgia. La creó en una fábrica demolida de celuloide, alquilando 40 metros cuadrados. Y lo empezó absolutamente sin nada, ya que lo único que tenía era un torno de 1,8 metros que se lo prestó un amigo. La ciudad de Sakai, donde empezó Shimano, hoy en día es conocida como la ciudad de las bicicletas, ya que el gran conocimiento y la tradición metalúrgica de esta zona se ha enfocado en la fabricación de bicicletas y sus componentes. Shimano, en 1922, comienza con la producción del piñón libre de la bicicleta, un piñón con un gran significado social al hacerse asequible una pieza que hasta entonces era muy cara y que había sido inventada tan solo 19 años antes por el industrial alemán Ernest Schwarz. Cuando
Sozaburo Shimano decidió montar su negocio. Él ya había decidido que las ruedas libres iba a ser lo que iba a fabricar, simplemente porque era la parte más tecnológica y complicada de producir. Me parece también bonito comparar el nacimiento de esta empresa, Shimano, con cómo se estaba moviendo el mundo de la bicicleta en España. Y he decidido coger una empresa en concreto. En España, en el mismo año que Shimano se creó, se inauguró un local de venta y alquiler de reparación de bicicletas por Simeo Rabasa. A muchos este nombre le sonará tanto del mundo del ciclismo como del mundo de las motos, pero vamos poco a poco desvelando la historia y ya veréis que es muy curiosa. En 1940 se funda Shimano Iron Works Sociedad Limitada, con Suaburo Shimano como primer presidente. El número de empleados por aquel entonces era de unos 300 y por esa época nuestra pequeña empresa hispana, en 1925, Rabasa se asocia con su cuñado. Se expanden por toda la comarca del Vallés, consiguiendo abrir 21 sucursales de venta y alquiler de bicicletas e introducen una cosa muy importante que acercaba la bicicleta al público, que era la venta a plazos sin intereses, y fomentan la clase de bicicleta a mujeres. Pero en 1930 se separan. Simeón Rabasa inaugura un nuevo taller en Martorell y comienza a fabricar cuadros de bicicleta. Entre 1941 y 1945, la Segunda Guerra Mundial es la protagonista del mundo y retomamos de nuevo la historia de Shimano en 1956, donde comienza la producción del cambio de velocidad externo. Para ponernos en situación sobre qué ocurrió en el universo ciclista, ya desde 1940 Campanolo había inventado un cambio llamado Corsa, que era una palanca de cambios de doble varilla. Eso significa que Shimano se incorpora 16 años tarde a la carrera por liderar la hegemonía en el mercado de transmisiones para la bicicleta. En 1957 comienzan con la producción del cambio de velocidad interno, un hub de 3 velocidades que se pone en el empuje trasero, y comienza la investigación sobre la forja en frío. ¿Por qué hacemos hincapié en esto de la forja en frío y por qué es tan importante para hacerle mención en este punto? Pues yo te lo voy a explicar porque para eso es este canal y me apetece que lo sepas. La forja en frío es un proceso de producción en el que se usa la deformación plástica del material para cambiar las formas de las piezas metálicas. El proceso consiste en la aplicación de presiones extremadamente elevadas en el material, provocando así su deformación a una forma preimpuesta, predefinida. A eso se llama conformado. Se usa la designación de enfrío porque se trata de un proceso durante el cual el material se encuentra a temperatura ambiente, sin precalentamiento. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues la consecuencia de no calentar el material es que el nivel de resistencia mecánica es más elevado que el obtenido con calentando el material. Así la capacidad de deformación plástica del metal es un poquito más reducida, por lo que obtener formas geométricas complejas pues es bastante limitado. Este proceso se utiliza normalmente en la fabricación de piezas con dimensiones y pesos muy reducidos, pues como pueden ser los tornillos, los ganchitos, las anillas, varillas, ejes. ¿No suena? Todo lo que forma parte de un cambio mecánico de una bicicleta. Una leyenda dice que a finales de la década de 1950 Simplex dominaba el mundo de los desviadores, pero en 1962 deciden usar un material maravilloso, el plástico de ingeniería de la era especial, de la era espacial, algo que la cagaron totalmente. Shimano fue la primera empresa en comprender el error que habían cometido y ellos siguieron usando el diseño básico de Simplex, o sea, el mismo cambio de Simplex, pero eh, haciéndolo en acero y en aluminio. De esa forma llegó a dominar el mercado en la década de 1960. El sistema de credenciales de Shimano por aquel entonces era muy simple. Plástico igual a caca, acero es bueno. Y por eso supuestamente es la razón por la que hasta hoy día es muy difícil encontrar plásticos estructurales en lo que son los desviadores y en sus componentes. Tampoco hay materiales así curiosos como el magnesio o incluso el titanio. Acero y aluminio. En septiembre de 1958 falleció Subaru Shimano, el fundador, y Sozo Shimano se convierte en el segundo presidente. Siguiendo con el paralelismo que estábamos teniendo de Rabasa con Shimano,
Rabasa, por aquella época, se convierte en Nacional Motor SA y se presenta en la Feria de Muestras en Barcelona la primera motocicleta Derby. ¿Sabéis lo que significa Derby? Pues mirar, Derby es un acrónimo de la expresión derivado de bicicleta. Ya lo sabéis, ¿eh? A la empresa se la conoce comercialmente desde entonces como Rabasa Derby. ¿Entendéis ahora por qué los frikis del motociclismo y los muy antiguos del ciclismo entendían de qué estaba hablando cuando hablaba de Rabasa? Pues es de esto. En 1961, por primera vez, es mostrado el hub de 3 velocidades en el Salón Internacional de Estados Unidos. Las ventas en 1965 crecen y se establece Shimano American Corporation en Nueva York. En 1970, en Estados Unidos, algunos ciclistas empiezan a jugar con sus bicis y las van tuneando para poder rodar por los senderos de montaña y los cortafuegos de California. Se está maquinando una gran disrupción en el mercado, una perturbación en la fuerza. El mountain bike comienza a dar sus primeras pedaladas y aquí Shimano tiene mucho que decir, pero le va a costar. Shimano en este mismo año también comienza con lo que es la empresa paralela al ciclismo, que es la empresa de pesca, ya que su misión corporativa como empresa dice que hay que promover la salud y la felicidad a través del disfrute de la naturaleza y el mundo que nos rodea. Me gustan las empresas que tienen claro a dónde van enfocados sus productos. Por este año, Rabasa en España se divide en dos. La producción de bicicletas queda bajo la dirección de Margarita Rabasa y Dante Adami, que funda una nueva planta de bicicletas de 26.000 metros cuadrados en Mollet del Vallès, de la que saldrán cerca de 2 millones de bicicletas hasta 1996. Fijaros que vamos ya por 1973 y a mí me suena que fue ayer, pero bueno. En 1973, Shimano crea su propio equipo ciclista nacional, el Shimano Racing Team, en Japón, y lo más importante, lanza la serie Dura-Ace, de componentes para bicicletas de carretera de carreras, lo que será su buque insignia y lo que le hará tremendamente grande en el mundo del ciclismo. ¿Qué era la ventaja de este grupo con respecto a lo que había? Pues este grupo usaba un paso de 10 milímetros y engranajes. Por esta época lo que se llevaba era un paso de 12,7 o de media pulgada. ¿Cuál es la mayor ventaja de este grupo frente al resto? Pues que tenía un menor peso. Y cuenta la leyenda que la Federación Japonesa de Keirin prohibió este grupo ya que daba una ventaja injusta a los ciclistas. Si es que para quererlos a los japoneses. La serie Dura-Ace, a pesar de ser un desastre comercial en las primeras ediciones, fue evolucionando hasta que en 1980 sale la versión AX 7300, que es posiblemente la piedra angular de todo el éxito de Shimano, ya que obligó a todos los fabricantes a rediseñar sus productos y esto asestó un duro golpe sobre todo a Sontour, que tenía problemas técnicos de producción. En 1984 presenta el grupo con el sistema SIS, significa Shimano Indexing System, que para vosotros a lo mejor algunos no sabéis lo que es. Pues simplemente es el clic que se oye cada vez que cambias de marcha. Antes simplemente eran unas palancas que iban en el cuadro y tú ibas ajustando. No, ahora va todo sincronizado. En 1988 el grupo tiene su primera victoria en una gran vuelta, el Giro de Italia de la mano de Andy Hansen con el equipo 7-Eleven Team. En 1990, con la serie 7400, se incorpora el sistema de palanca dual, lo que permite cambiar de marcha sin tener que quitar las manos del manillar. Ya no tenemos un cambio en el cuadro. Y en 1990, un ciclista de Texas hace subir al podio de París a este grupo. Gana el Tour de Francia. Pero años después se lo quitaron, ya sabemos lo que pasó con ese ciclista de Texas. Así que tendrá que esperar hasta el 2007 para lograr su primera victoria legal gracias a las piernas de Alberto Contador. De las últimas mejoras de este grupo, el modelo 7900 incorpora las bielas Hollow Ride y las Hollow Tech 2 y el peso del grupo se reduce hasta los 2052 gramos. En 2009 nace Dura-Ace 7970 con el DiDos, la inteligencia digital integrada o lo que es lo mismo, un cuadro electrónico. Los fabricantes de desviadores decían que Shimano habían dado solución a un problema que no existían, ya que este cambio te lo vendían como la completa ausencia de estrés en el sistema de cambio.
En 2012 tendrá 11 velocidades y en 2016 se suministrará con un medidor de potencia integrado, así como los primeros frenos de disco hidráulicos. Estamos en 2021 y hablamos de la historia de 2016. Esto es de locura. Como he ido metiendo la cronología rabasa en esta historia, vamos a ver cómo se encuentra. Pues tristemente la empresa cerró en 1996 cuando estaba produciendo 15.000 bicicletas anuales. Suspendió pagos. En 2011, Albert Adami Rabasa reinicia la comercialización de bicicletas Rabasa y actualmente se centra en la comercialización de bicicletas urbanas, siendo fieles a los valores de siempre. Bicicletas resistentes que combinan utilidad y entretenimiento. Digamos que la ambición vuelve a ser la misma que la que tenía su abuelo, simplificar la complejidad en palabras de Albert Adami. Y me quedo con una frase de su web que además comparte mucho con el espíritu de Shimano. Tal vez es cierto que los sueños se heredan. Yo siempre entendí la bicicleta como un compromiso, como un estilo de vida, y con el entorno respetando el silencio, saludando al pasar. En los inicios del mountain bike, los primeros ciclistas de montaña pues despreciaron los componentes de Shimano para montarlo en sus bicicletas y eligieron componentes que por aquel entonces estaban en un segundo plano, como fabricantes ya casi olvidados, tipo Sontour, Diacompe o Huret, pero que se convirtieron en los dueños del mercado de mountain bike a principios de la década de 1980. Shimano lo intentó varias veces y tuvo intentos fallidos, por lo que decidieron tomárselo en serio y mandar a su personal a Estados Unidos y ver qué es lo que ocurría con sus cambios porque no eran aceptados. Para ello eligieron a John, que tenía una rara habilidad y es que sabía escuchar. Viajaron por todo el país haciendo preguntas durante casi 2 años, visitando todos los fabricantes de cuadros que se hacían en los garajes de las casas y en los pioneros del mountain bike y tiendas de bicicletas de culto que existían. La información que recopilaron fue enviada toda a Japón, donde toda la información se compiló y se desarrolló un cambio, el Deore XT, y a partir de 1983 se convirtió en el primer grupo de montaña de bicicletas y a partir de ahí dominó el mundo del mountain bike en ese sentido. Y por cierto, ¿sabéis qué significa Deore? Pues Deore significa ciervo. Desde el principio, ese cambio pues cautivó a los riders, ya que era un grupo robusto, era muy ligero, estaba muy bien mecanizado y sus acabados eran increíbles, así como las palancas de los cambios funcionaban genial. El cambio de Ore impulsó a Shimano de la segunda división de grupos de montaña pues a la Champions League. Aquí os voy a poner un gráfico súper chulo donde podéis ver la historia y evolución del grupo de montaña, las mejoras tecnológicas que ha sufrido a lo largo de los años y el aumento en las velocidades, así como el cambio de logotipo que han ido experimentando poco a poco en estos últimos años. En 2010, Shimano lanza su gama Steps, primer componente diseñado para bicicleta eléctrica o de transmisión asistida. De esa forma, pues se sube a la incipiente moda de las bicicletas eléctricas y seguramente pues marque tendencia en los próximos años. Bueno, y para ir terminando, nos quedan los pedales. En 1990, Shimano introduce el pedal M737 y la zapatilla M100, iniciando una revolución dentro del ciclismo. La combinación de pedal y zapatilla llamada Shimano Pedaling Dynamic o SPD. ¿Cuál fue la gran ventaja de todo esto? Pues que la cala SPD es una cala muy pequeña que se oculta muy fácilmente dentro del taqueado de la zapatilla, además que es una zapatilla normal y corriente, que nos permitía dejar de caminar como auténticos patos. Ya podíamos ir a cualquier superficie lisa sin escurrirnos y sin caernos. El patrón que hay en las suelas con las dos guías, con las dos ranuras perforadas para montar la cala, se convirtió en el patrón de perforación predeterminado para todas las zapatillas de bicicleta de montaña que han aparecido en el mercado desde entonces. Para completar
toda esta mejora en el enganche de pedal y zapatilla, también Shimano revolucionó el mercado del calzado al ser la primera empresa en utilizar una hebilla para el cierre y también introdujo las suelas de carbono en las zapatillas. Shimano es la empresa que más carreras ha ganado tanto en carretera como en ciclismo de montaña usando su calzado. Y bueno, el secreto fundamental de estos últimos 25 años de las zapatillas, pues que no ha cambiado para nada. El enganche sigue siendo el mismo. Una cala súper pequeñita que se engancha al pedal y que lo único que tiene pues es un proceso de aprendizaje. Y como todos hemos pasado por eso, mi proceso de aprendizaje vino en Móstoles cayéndome en el primer semáforo en el que llegué. Bueno, y para celebrar su centenario, Shimano ha creado en Strava un evento llamado Pedalea 100 kilómetros con una sonrisa. Y si lo completas, pues te puedes registrar en un sorteo en el que puedes ganar unas zapatillas y un equipo y unos pedales. Toda la información la tienes en la caja del vídeo y en mi blog. Simplemente espero que esta pequeña historia de Shimano en el vídeo te haya gustado o te haya entretenido. Y si te gusta, pues dale a me gusta. Si quieres que suba más contenidos de este tipo, pues coméntalo en los comentarios del vídeo sobre qué quieres que haga. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita para poder estar avisado de cada vez que subo un vídeo nuevo. Así que nada, nos vemos con el siguiente vídeo. Adiós.